yo quiero que sepas en esta mañana que Dios quiere atacar a la raíz de nuestros problemas, ¿sí? Porque de nada sirve que Dios arranque un problema si el árbol sigue estando, amén, porque el árbol sigue dando frutos. Y yo quiero que haga una pequeña vista retrospectiva, que mires hacia adentro, que mires el pasado hasta el día de hoy, desde el momento que Cristo te salió al encuentro hasta el día de hoy. Tu vida ha cambiado, tu vida ha dado un giro. Tú como persona cada día que te miras dices, ya no soy como antes, ya soy una persona diferente. Hay en mí una actitud totalmente diferente a la antigua. O, he cambiado algo, pero todavía tengo tendencias antiguas, ¿sí? Mientras más paso tiempo con Dios, más mi voz, mi habla, mi actitud es parecida a la de Él. Pero si paso más tiempo con todo lo demás fuera de Dios, mi actitud ¿a qué se va a parecer? A lo de afuera. Y lo de afuera, ¿a quién se parece? A Satanás. Porque es el príncipe de la potestad del aire. Y cuando habla Dios que es el príncipe de la potestad del aire, te habla de los medios, de la radio, de la tele, te habla de todo lo que tiene el gobierno terrenal, es movido por el príncipe de la potestad del aire, por el Dios de este siglo. Amén. Y no hay un término medio, la república independiente de tu casa. Es decir, yo no sirvo ni a Dios ni al diablo. Si no sirves a Dios, terminas sirviendo a el diablo. No hay otro término medio. La religión de todos los pueblos, la religión de toda una generación que no es solamente la de hoy, sino la desde el principio de la creación, ¿sabes cuál es? A mi manera. Y a mi manera sirve al diablo. A mi manera no sirve a Dios, sirve a Satanás. A mi manera adora a Satanás, aunque le ponga el rótulo Cristo, Espíritu Santo y lo que quieras. Porque hay falsificación. ¿Sí? Porque se puede falsificar, pero no es lo mismo. Se puede falsificar la gloria de Dios, se puede asemejar, no se falsifica, sí, pero esa gloria que parece ser la de Dios, lo único que trae es corrupción, es carne, y es que un pueblo no pueda ser convertido. Amén. Entonces, fíjate, estamos todos emproblemados, ¿sí o no? Y yo te tengo que dar la noticia de que vamos a tener problemas siempre, ¿sí? Porque cuando venzas a un gigante se te va a aparecer otro más grande. Y cuando aparece uno más grande y lo vences, va a aparecer un principado. Y cuando vences al principado, van a haber más potestades. Porque el ejército de los cielos que gobierna en esta tierra no solamente tiene soldados que son cada demonio personal, ¿sí?, que hay en nuestra vida. Yo no puedo vencer tu demonio, porque tú tienes un demonio personal. ¿Sí? El demonio personal se vence con dominio propio, no con demonio propio. Amén. Para vencer los problemas, yo tengo que alcanzar, subir a los cielos. Pastor, ¿qué me dices? Se te fue la olla. Para vencer los problemas, yo necesito alcanzar el tercer cielo. ¿Por qué? Porque Dios dice que todo está resuelto, que Él dejó el sí y el amén. Él nos dejó toda bendición en Cristo. Pastor, yo no estoy bendecido, está muy equivocado. Pastor, yo no estoy bendecido. Y yo hoy en esta mañana te pregunto, ¿cuál es tu problema? De verdad, le estoy preguntando, ¿cuál es tu problema? ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes?
Y la mayoría me contaría, pastor, mi problema es financiero. Pastor, mi problema es de salud. Pastor, mi problema es mi familia, mi entorno. Pastor, mi problema es que no tengo trabajo. Pastor, mi problema es que tengo tal. Yo te voy a decir, ese no es tu problema. Esa es una causa, pero no es la raíz del problema. Pastor, siento que mi vida no tiene sentido. ¿Cuántos cristianos confundidos hay en este tiempo? ¿Cuánta gente equivocada hay en este tiempo? ¿Que le vale cualquier religión? ¿Es todo lo mismo? No, por favor, no es todo lo mismo. La religión a mi manera es la que corrompió la tierra. La religión a mi manera es la que dice, yo alabo a Dios, pero hago lo que me da la gana. No sirve, no es eso de Dios. Eso habla de anticristo que hay en mí. Amén. Y en este tiempo vamos a ver que el gran problema es que muchas de las cosas que yo porto son contra Dios. Amén. Porque yo he oído a Dios, porque yo leo la palabra de Dios, pero la raíz del problema es que yo estoy apartado de Dios. Entonces, ¿la raíz cuál es? El pecado. Pastor, pero yo no estoy haciendo nada malo. Pastor, yo comencé a ser fiel, leal, yo comencé a ser una persona diferente, pero tú sigues haciendo las cosas a tu manera. Y cuando tú sigues haciendo las cosas a tu manera, le dices a Dios, yo solito puedo, no te necesito a ti. Entonces tú quitas a Dios, lo pones debajo tuyo y tú dices que tú eres tu propio Dios. Eso es idolatría. Pastor, pero yo no me siento Dios. Pero si caminas a tu manera, el orgullo hace que sea este reflejo, que tú seas tu propio Dios. Porque la religión a tu manera fue la misma religión que hizo Nimrod. ¿Qué hizo Nimrod? Nimrod dice, vamos a hacer un pueblo y una torre alta y vamos a hacernos un nombre sobre la tierra. Pero Dios, versículos anteriores, le había dicho, y se tienen que dispersar sobre la tierra, vais a gobernar, a extenderse sobre la tierra, ¿sí? Y Nimrod dijo, no, estemos todos juntitos, por si acaso Dios nos dispersare. La Biblia está llena de sombras y figuras. La Biblia no es para que yo la interprete a mi manera. La Biblia se interpreta sola. Todos los secretos de la Biblia mismamente los responde. No tienes que inventarte nada. Dios me habló, no. ¿Está en la Biblia? Si no está en la Biblia, ojo, a ver quién te está hablando. Ojo, la Biblia se responde sola. Si tú no entiendes Apocalipsis, vete a Daniel, vete a Isaías. Te va a hacer entender. Con Daniel puedo entender Apocalipsis. Sin Daniel no entendería ni Apocalipsis ni a Daniel. La Biblia se responde sola. Pedro dijo de que la Biblia no es para interpretación privada, sino que él la dejó por causa de su pueblo. Cada uno hace de la Biblia una religión nueva. Yo creo que no se come sangre. No sé, hay que hacer transfusiones. No, yo creo en que no hay Espíritu Santo. No, yo creo que Jesús no era un profeta. El yo creo no me vale. La Biblia mismamente dejó sombras y figuras. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Y pastor, ¿qué tiene que ver eso con...? Yo venía a que tú me resolvieras. Me dijiste que ibas a hablar sobre la raíz de mis problemas. Y yo te estoy hablando de cuál es la raíz de nuestros problemas. La raíz de nuestro problema es el pecado. ¿Y pecado qué significa? Pecado significa apartarse de Dios. Eso es pecado. Porque puede ser que no robes, que no hurtes, que no adulteres, que no forniques. Puede ser que no hagas todas esas cosas. Pero que tú estés muy apartado de Dios. ¿Sabes cuánta gente le cuesta pasar tiempo con Dios? ¿Sabes cuánta gente le pone horario a Dios? ¿Sabes cuánta gente dice, hay que hacer eso? No están dispuestas a servir a Dios. No están dispuestas a entregarlo todo delante de Dios. Tienen siempre un condicionante.
Y ese condicionante es el que hace que yo diga, Dios te necesito, pero depende. ¿Sí? Y queremos tratar con Dios y hacer trato con Dios, y Dios no hace trato. O me sirves o no me sirves. Amén. Cuando Dios habla, tiene voz de mando, dice la palabra de Dios. A veces no me gusta lo que Dios me dice. A veces me quebranta. A veces me confronta, a veces me golpea. A veces me hace sentir incómodo, sucio. A veces miro para atrás y digo, ¿cuánto tiempo pierdo? Y a veces digo, Padre, no tengo tiempo de nada. A veces ando diciéndole amor a mi mujer. Estoy agobiado porque no tengo tiempo para mí. Quiero servir más a Dios y no tengo tiempo. Pero a veces tengo una horita antes de irme a la cama. Y en vez de pasar mirando la tele, también Dios me está pidiendo ese tiempo. Y aunque me paso todas las horas que tengo durante el día escuchando prédicas, escuchando su palabra, buscando de Él, orando en mi mente, lo hago, pero con cosas alrededor. Entonces, aunque lo hago, mi mente no está 100% ocupada en Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que aunque haces esas cosas, te alivian un poco el alma, pero te dejan vacío el espíritu. Porque aunque seguís orando, aunque estás buscando, es como que te ponen un vaso con muy poquita agua. Tu sed no se sacia, porque tu sed necesita conectarse con Dios. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia del Señor? Es que no está dispuesta a morir. El problema de la iglesia, el problema de los cristianos, es que nosotros nos hemos endiosado y le hemos hecho siervo a Dios. ¿Y sabes qué? Ese es el trabajo que el diablo hizo en la iglesia. Endiosarnos a nosotros, pídele a Dios, y es que eres hijo de Dios, perdón. No todos son hijos de Dios. Aunque vayan a una iglesia, no todos son hijos de Dios. No te equivoques, no te confundas. Porque cuando entiendes esa verdad, tú caminas seguro. Y aunque vengan golpes, tú tienes un escudo. Y aunque se levanten 1000 situaciones, tú tienes seguridad de quién eres tú. Y sabrás que te entregarán, sabrás que murmurarán, sabrás que vendrán golpes, que el mundo aborrece lo que no es del mundo. Amén. Pero ¿sabes qué? Vas comprendiendo de que la raíz de tus problemas no es ni el mundo, ni es la gente, no es ni siquiera el diablo. El diablo no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Dios muchas veces ha dejado que el diablo me golpee. Muchas. Y no porque estuviera haciendo cosas malas, ni haciendo mal, ni actuando mal. Muchas veces Dios permitió que el diablo me golpeara para formar un carácter, para formar un liderazgo, para formar darme madurez. Porque un niño inmaduro no sirve para la iglesia de Dios. Dios no sirve, perdónenme, la iglesia no sirve si es inmadura y Dios no puede hacer nada con una iglesia inmadura. Entonces muchas veces tiene que traer pruebas, tiene que levantar situaciones. ¿Sabes por qué? Di conmigo, porque mi fe tiene que ser probada. Mi fe tiene que ser probada. Yo tengo que ser probado. Amén. ¿Cuál es tu problema? Dice Dios. ¿Tú crees que tu problema no tiene solución? Tu problema tiene solución. Ahora sabes cuál es el gran problema. ¿Quieres la solución de Dios? Porque ahí está nuestro problema. Porque muchas veces no queremos oír la solución de Dios. No queremos la solución de Dios. Queremos la solución a nuestra manera. Abraham, Agar. ¿Sí? Abraham, Sara, Agar. ¿Qué hacía Agar entre medias? Cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a ser padre y Sara va a ser la que te va a dar a luz el hijo de la promesa. Como pasaban años, dijo, vamos a hacerlo a mi manera. Vamos a tener un hijo.
iba a ser el de la promesa. ¿Sabes que el hijo de la promesa hasta el día de hoy sigue peleando con el hijo de la carne, por así decirlo? ¿Con el hijo de la esclava? Todo lo que hagas fuera del diseño de Dios, todo lo que hagas a tu manera va a romper lo que es el propósito y la promesa de Dios. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Cuando Abraham intentó acortar el camino, desde ese día levantó una generación que está constantemente intentando destruir o matar al hijo de la promesa. Cuando tú sigues tomando tus propias decisiones sin tener en cuenta a Dios, siempre vas a romper el propósito y el plan que Dios tiene contigo. Quiero que me acompañes a 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Yo te quiero hablar del problema que tiene la iglesia. Amén. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23. Cuando lo tengan, me dan un amén. Amén. Bye. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Es decir, ¿de qué le vale a Dios tus sacrificios, que te levantes de madrugada a orar, que te acuestes tarde buscando de la palabra de Dios, si no quieres obedecerle a Dios? ¿De qué vale? ¿De qué sirve? Es como aquel que hace todo, durante toda una vida, una carrera, se forma en ingeniería y luego termina trabajando de cualquier otra cosa. ¿De qué te sirvió? ¿Para qué hiciste eso? ¿De qué vale que hagas tantas cosas diciendo que son en nombre de Dios si no estás dispuesto a oírle a Él, a obedecerle a Él? Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios le da igual que le des un sacrificio, que le des una ofrenda. A Dios le da igual. Hombre, si viene acompañado de un corazón correcto, lo acepta y es olor fragante. Pero si haces cualquier cosa y no tienes en cuenta a Dios, no oyes a Dios, no es tenido en cuenta. No lo acepta. Verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, sé que somos brujos y endiosados. Nos hemos vuelto brujos o hechiceros y endiosados. ¿Sí? Uy, este es el problema de la iglesia. Isaías menciona, venid aquí los hijos de la fornicaria, de la adúltera, de la hechicera. ¿Sabes de quién está hablando? De la iglesia de Dios. Apocalipsis dice, por cuanto vosotros tenéis sinagogas de Satanás, ¿sí? O por cuanto habéis matado a los que conservaban mi nombre, a los nicolaitas, ¿sí? Nicolaitas significan los que tienen la imagen de Dios, del Padre. Amén. Es tiempo de despertar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Te vuelvo a repetir, tu problema no es financiero, tu problema no es de salud solamente, tu problema pueden ser que sean las causas, esas son las causas. Vamos a ver cómo cuando vas al médico, ¿qué te duele? La garganta, la cabeza y tenés tos, vale, esto es de tal enfermedad y hay que ir a la raíz. Nosotros tenemos un problema, nuestros hijos se enferman, nuestros hijos se van no siguen nuestros caminos o los caminos de Dios, y entonces yo no tengo que mirar a mis hijos, yo tengo que mirar mi condición, mi actitud, ¿qué he hecho yo? ¿Para qué?
¿Para que mis hijos se enfermen? ¿Para que mis hijos una y otra vez estén frustrados? ¿Para que mis hijos tengan una tendencia a perderse? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque yo le dejé una base a ellos. Amén. ¿Qué pasó conmigo para que ellos se aparten? Porque dice el diablo que vino a hurtar. Segundo, ¿qué? Matar. Tercero, destruir. Me hurta a mí porque yo me confundí. Yo creo que estoy sirviendo a Dios y al que le estoy sirviendo es al diablo. Y lo que hace es que se mete con poder en mi vida, en mi familia, en mi entorno. Y al diablo no le molesta que vayas a la iglesia. Al diablo no le molesta que pongas música de adoración, de alabanza. Al diablo lo que le molesta es que tú te conviertas en hijo de Dios. Y como hablábamos en el discipulado, los que están en la oscuridad les molesta la luz de los hijos de Dios. Los que están en la oscuridad es como aquellos que están en una habitación totalmente oscura y le prende la luz de golpe y le da un golpe en la vista. Cuando tú más luz tienes, más el mundo te va a aborrecer, más los que no son hijos de Dios te van a aborrecer. Pero ojo, hay gente que no se congrega en ninguna iglesia y ama a los hijos de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Dice que cuando Jesús estaba presto, casi a puntito de ir a la cruz del Calvario, antes de ir a la cruz del Calvario, dice que vinieron unos egipcios a buscarle. Si no me confundo. Y él dijo, es mi tiempo. Es tiempo de que la semilla caiga y muera. Porque si no es plantada, si no muere, no da frutos. No puede llevar frutos. ¿Sabes cuántos cristianos tienen su semilla en la mano? Bueno, en la mano no. Sí, la tienen en su autoridad, en su poder, en poder de sembrarla. ¿Y nunca se sembraron? Porque creen que todavía lo del mundo es mejor que lo de Dios. Porque creen que lo de afuera se puede mezclar con lo de adentro. No hay mezclas. Puedes ir a una iglesia, pero si tú tienes más parte con las tinieblas que con la luz, tú no eres luz. Familia, no se equivoquen. La Biblia es sencilla de interpretar, nosotros la hacemos más complicada. ¿Qué tendencia tengo más? Siempre vamos a tener tendencia hacia el pecado. Eso es tenerlo por seguro, siempre vamos a tener tendencia al pecado, porque dentro de nosotros hay una simiente corrupta. Y siempre yo voy a estar teniendo que pelear. Pablo decía, porque se me ha dejado un aguijón, ¿sí? Para que no me ensoberbezca, para que no me olvide quién soy en la carne también, ¿sí? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Y la palabra dice que Él nos ha dejado, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Si tú no eres rey es que no gobiernas tu vida, otro la gobierna por ti. Y si tú no eres sacerdote, significa de que tú no eres alguien consagrado a Dios. Y ser consagrado a Dios es no estar todos los días en la iglesia. Ser consagrado a Dios es que donde estás tú, la luz de Dios está contigo. Ser consagrado a Dios es que tú te puedes meter en las tinieblas, vas a tomar algo al bar, estás en tu trabajo, vas por la calle, vas por aquí, pero la luz está en ti y los que te rodean se sorprenden. Algunos te dirán cosas malas de ti, te calumniarán o te aborrecerán, pero otros te seguirán, porque aunque tú no lo creas, hay mucha gente fuera que es llamada por Dios, aunque nunca han pisado una iglesia. Amén. Y te seguirán y te escucharán, y llegará el momento que Dios los atraerá a ellos. Amén. Acompáñame porque te quiero mostrar la raíz de nuestros problemas. Deuteronomio capítulo 28, verso 20. Deuteronomio habla de las bendiciones
y de las maldiciones de Dios. No te voy a hablar de todas ellas, sino que me vas a acompañar y vamos a ir saltando de versículo en versículo. He tomado 4 o 5 versículos. Sí, 4. 4 versos salteados. Deuteronomio 28:20. Sí, cuando lo tengáis me dan un amén. Luego saltamos a Deuteronomio 28:45. Dentro del verso 28 es. Del capítulo 28, perdón. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Dice de la siguiente manera: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. ¿Perdón? No es el diablo. No es el diablo el que destruye. No es el diablo que quebranta. Es Dios que permite todo eso. ¿Por qué? Dice, por causa de la maldad de las obras por las cuales me habrás dejado. ¿Sabes cuánto les dejan a Dios por las riquezas? ¿Sabes cuánto les dejan a Dios por el ocio? ¿Sabes cuánto dejan a Dios por los placeres mundanos? Por el sexo, pornografía, dinero, lo que quieras. Todos hemos pasado por tomar la decisión hacia dónde vamos. Verso 45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Dios, de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te pidió permiso que hicieras. No. Dice, te mandó. Cuando alguien manda, decí conmigo, es una orden. Es una orden, no hay más. Ahora, ¿qué me quiere decir, pastor? Muy sencillo. Te lo digo muy sencillo. ¿En tus decisiones está la bendición y la vida? ¿O en tu decisión está la muerte y las maldiciones que vienen soltadas por Dios? Amén. Pero Dios nos soltó las maldiciones para nosotros. Decí conmigo, las maldiciones son una causa de mis decisiones. Es como cuando yo le digo, hijo, no juegues con el cuchillo. Mi hijo pequeño, hijo, no juegues con el cuchillo. Y le quito el cuchillo. Pero él va y lo coge secretamente y sigue jugando y de repente se corta. La maldición del corte, del sangrado, del haberse hecho daño, no fue porque yo quise, sino fue por causa de su desobediencia, de que él escogió jugar con fuego. ¿Sabes cuántos cristianos juegan con fuego? ¿Sabes cuántos cristianos taparon sus oídos para no oír a Dios? Yo fui uno de ellos. Yo sé lo que es eso. Y he peleado por muchos años con este cabezón para jamás dejar de oír a Dios, para no seguir una religión, para no ser un fariseo más. Hay unas palabras que palpitan en mi corazón que le dije a alguien antes de que partiera. Vi muchas cosas malas como vosotros, pero no fuera, dentro de la iglesia. Y yo nunca me olvido de que lo que me dijo, Luis, tú nunca quisiste ser pastor, pero Dios te buscó. No te olvides de eso. Y yo sí, le dije, yo te prometo que no voy a ser igual. Y esta no fue mi promesa a ella, esta es mi promesa a Dios. Yo no voy a ser un predicador más. Yo no quiero ser un charlatán más. A mí me da igual hablarle a la gente si yo no estoy siendo igual, conforme a lo que estoy hablando. A mí se me cae la cara de vergüenza si mi vida no es
lo que estoy hablando. Y a veces voy a estar predicando un proceso que estoy pasando, pero lo estoy peleando. No te voy a hablar desde el desconocimiento, te hablo desde la vivencia. Muchos se excusan en lo que hacen los demás. No hay nada peor que la iglesia cristiana religiosa. Los que más sepultan a los cristianos son aquellos religiosos, que siguen cargados de pecado, cargados de inmundicia, pero juzgan y condenan a los demás. Y como decía alguien, cuando uno te condena con el dedo, te apuntan 3 dedos a ti. Nosotros no estamos para juzgar, para condenar a nadie. Nosotros estamos para que despertemos a la iglesia, le hagamos entender que la raíz de nuestros problemas, es el pecado. Y el pecado no es solamente es hacer cosas malas, el pecado es rebelarse contra Dios, aún en los frutos que se siguen dando en la carne. Porque el cristiano, tenemos que entender que hay cristianos que aunque quieren conocer a Dios, son incapaces de soltar la carne. Siguen haciendo cosas incorrectas. Yo te pregunto, ¿eres de fiar? ¿Puedo confiar en ti? Tengo que decirte que en mis años de pastor he encontrado muy pocos cristianos de fiar. Para mi tristeza y para la tristeza de Dios, lo tengo que decir. Que no son íntegros, que tienen doblez en su corazón, que no son transparentes, que te cuentan algo, lo sacan de contexto para no contártelo todo. La integridad es lo que falta en la casa de Dios. Tú decides lo que estás viviendo. Tú estás decidiendo, tú decidiste lo que estás viviendo hoy. Ahora no es tiempo solamente de llorar. Lamentate, sí. Si hiciste cosas malas, todos hicimos cosas malas, todos cometimos errores, todos pecamos, todos nos rebelamos de Dios. Quien diga que no ha pecado, perdonen, hacen la Biblia mentirosa. Lo dice Juan, que el que diga que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Yo no te voy a hablar de tus pecados, yo te voy a hablar de la solución de nuestros pecados. Que tal vez no estás haciendo cosas malas, pero tal vez tampoco estás haciendo nada bueno. ¿Sabes lo más cruel? Es que tengas todo el potencial para ganar vidas, para ganar no solamente tu vida, sino para ganar a muchos y no estés haciendo nada. Eso también es pecado. Y mucho peor, dice, ay de aquellos que hacen tropezar a mis hijos. Ay de aquellos. Porque les sería mejor amarrarse una cuerda, ¿sí? Atarse una piedra de molino y echarse a lo profundo de la mar. Porque el juicio de Dios va a ser mucho más severo. Y yo muchas veces digo, wow. ¿Yo soy de tropiezo para otros? He sido de tropiezo. Tengo una mirada siempre introspectiva, ¿sí? Miro hacia adentro. Me miro hacia adentro porque yo no quiero hacer algo que pueda dañar al pueblo de Dios. Amén. ¿Y sabes cuál es la única solución de no dañar al pueblo de Dios? Es que cada día Luis muera más y que crezca más Dios en mí. Es la única solución. ¿Cuál es la solución a tu problema? Es que aprendas a tomar decisiones correctas, porque Dios te dice a ti, decide, escoge la vida, el bien y la vida, o la muerte y las maldiciones. ¿Sí? Escoge. Pero ¿sabes qué? Nosotros hacemos oídos sordos. Es como que no escuchamos, yo no. Ah, no. La culpa es del pastor que no ora mucho. La culpa es de aquel que no hace. La culpa es que no ayunan. Ay, es que mira con quién se junta. No. Lo que yo estoy viviendo es, digan conmigo, el resultado de mis antiguas decisiones. Así es. Y si yo en mis decisiones no tuve en cuenta a Dios, es lo que estoy viviendo hoy. Seguimos avanzando. Verso 47. Miren, otra de las causas porque vienen maldición a nuestras vidas. Verso 47 dice,
por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con... Hay gente que parece que servir a Dios es lo peor. Ir a la iglesia, wow, otra vez escuchar al pastor. No, si me venías a escuchar a mí es horrible. Soy muy repetitivo, me enrollo como las palmeras. Me vas a oír a mí, hombre natural. Pero cuando tú desconectas y dices, yo no escucho a ese, yo te escucho a ti, papá. Yo vengo a escucharte a ti, Señor. Algo pasa. Y te lo puede decir este cabezón. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Deseaba que Dios me diera una palabra, anhelaba que Dios me hablara, me ponía delante de todos los predicadores, éramos en una iglesia grande y solían invitar cada 2 por 3 a muchos pastores, ¿sí? Y me acuerdo que yo de tanta necesidad de que Dios me hablara, me iba pasando de pastor en pastor y los iba persiguiendo hasta que me hablaran y me oraran. No me valía que me dijeran, Dios te ama, eso me lo dice la Biblia. Necesitaba que Dios me hablara. Amén. Pero ¿sabes qué? Aprendí una estrategia. Cuando Dios le hablaba a otro, yo decía, yo lo tomo también. Y lo tomo para mí, aunque no me has hablado a mí. Pero por si aquel falla. Porque anhelaba que Dios me hablara. Y pasaron años, Dios tratando mi vida. Nunca me habló durante 4 años hasta que habló directamente a mi corazón. Amén. Dios te habla aunque tú no lo quieras oír. Dios te habla aunque tú muchas veces estás desoyendo, aunque dices, este es el hombre. Otra vez el pastor está hablando. Cuando vienes a escuchar al pastor, te habla un hombre. Cuando vienes a escuchar a Dios, algo pasa en tu ambiente espiritual, que quien te habla es Dios a tu corazón. Y eso es lo que cambia. Entonces dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, perdónenme, que aquí se me acortó, verso 48, perdónenme. Aquí, perdón. Por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Quién te va a destruir? Pero por causa de mi decisión. ¿Pero cómo? ¿Dios quiere que pase hambre? No, fueron tus decisiones. Amén. Sigo un poquito más. En el verso 62 dice, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová, tu Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios no puede multiplicarse? Porque no están dispuestos a obedecer a la voz de Dios. ¿Sí? Ahora traigamos aquí una secta. Hagamos una secta. Empecemos a predicar cualquier cosa que le gusta a la gente. La iglesia se queda pequeña en poco tiempo. Lo conozco, lo he visto. Pero habla la verdad. Los que no quieran seguir la verdad, le vale cualquier secta. Le vale, porque somos religiosos desde la matriz. Amén. Pero los que quieren seguir la verdad, tal vez seremos pocos en números, pero tenemos una fuerza que no nos pueden detener. Amén. ¿Sabes? Es tiempo de que la iglesia despierte. Porque nuestro problema no son lo que estamos viviendo. No es
la causa o los frutos que estamos recibiendo. Escasez, qué sé yo. Hay gente que está pasando situaciones horribles, emocionales, físicas, financieras, destruidos. Viene un golpe y parece que cuando se están levantando, otro golpe viene más. Y cuando parece que otro golpe viene más. Y Dios lo permite. ¿Sabes por qué? Porque tú te alejaste de Él. Ahora no te sorprendas que cuando tú quieras ser luz, intenten apagar tu luz. Dice la palabra de Dios que todos los que quieran servir a Dios fielmente serán perseguidos, serán calumniados, serán aborrecidos. Amén. No te sorprendas. Con asombro, mencionaba el verso 45, que la gente se asombraría de lo que vería. ¿Te asombra ver el pecado que hay? ¿Te asombra que se están haciendo cosas aberrantes como nunca antes? Hay muchos que se sorprenden. ¡Oh! Y mira lo que está pasando en el mundo. No te debe sorprender. Esto tiene que pasar. Y peores cosas van a levantarse. Y peores causas se van a levantar. Y el mundo se va a corromper peor. No te sorprendas. Esto tiene que acontecer. El que está asombrado es el que no conoce a Dios, que no conoce su palabra. Va a venir hambre, peste, desnudez, mortandad. El enemigo del pueblo de Dios se va a enseñorear del mundo, porque quien gobierna este mundo y quien gobernará es Satanás. Porque Dios no vino a rescatar el mundo, Dios vino a quemarlo con su justicia. Lo que es del mundo, en el mundo se queda. Si vives para el mundo, vas a recibir la recompensa del mundo. Amén. Pastor, tengo que dejar de trabajar. No he dicho eso, por Dios. Pastor, no tengo que vincularme con el mundo. No he dicho eso, por favor. Mézclate con todo el mundo. Jesús andaba con los publicanos, con los fariseos, con las prostitutas o rameras, como decía la palabra, pero Él no hacía lo que ellos. Él los transformó. Y te puedo decir que todos aquellos que supuestamente eran un desecho, eran mejor que los fariseos. Porque reconocieron a Jesús, lo siguieron a Jesús, oyeron a Jesús y fueron transformados. Los fariseos, los que tanto conocen la Biblia, endurecieron su corazón y no quisieron oír. Marcos capítulo 3, verso 35. Vamos avanzando y casi estoy terminando. Marcos capítulo 3, versículo 35 de la palabra del Señor. No todos son hijos de Dios, que te quede bien claro. Aunque vaya a una iglesia, aunque escuche música cristiana y aunque abra la Biblia, no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes? Te lo digo aquí. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si tú ves que hay alguien que no hace la voluntad de Dios, no es tu hermano. No tiene nada que ver contigo en Cristo. Sí, porque dice la palabra, Él nos dio potestad. Es decir, Él nos dio autoridad, nos permitió legalmente hacernos hijos de Dios. Una cosa es el derecho y otra cosa es que tú lo hayas conseguido con tus deberes. Amén. Por eso te digo que la palabra nos ha dejado totalmente sombras y figuras. Escúchenme bien, por favor, porque la palabra tiene todas sombras y figuras. Cuando sacrificaban al cordero, sí, en el altar, símbolo de que un cordero era inmolado y su sangre era derramada en el altar, nos habla de que era Jesucristo, ¿sí? Sí, lo podemos entender claramente. De que Jesús iba a ser levantado, alzado, sí, crucificado. Amén. Entonces, realmente entendemos de que la Biblia tiene sombras y figuras. ¿Sabes una cosa muy importante? También la Biblia habla de dos mujeres. ¿Sí? Solamente hay dos tipos de mujeres
en la Biblia? La que es leal a su marido, la que es fiel y la ramera. La gran ramera, dice Dios. ¿Qué significa eso? Que está hablando de dos condiciones humanas. Los que van a ser fieles, los que van a ser leales, venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Por qué cuando nosotros hacemos nuestros votos matrimoniales decimos en la enfermedad, en la muerte, en la salud, ¿sí? En todas las situaciones de nuestras vidas vamos a ser fieles? ¿Hemos sido fieles? ¿Has sido fiel a Dios en todas las situaciones de tu vida? ¿Has sido fiel a Dios? ¿Sabes cuál es el gran problema de que los cristianos no conozcan a Dios? Es que en medio de las pruebas renegaron de Dios. Se volvieron atrás. Quisieron, como Abraham, traer una solución por sus propias manos. ¿Sabes lo que es ser prostituta o ramera? Es alguien que vende el cuerpo por dinero, por ocio, por cualquier cosa. Amén. ¿Qué significa que la iglesia sea prostituta o ramera? Que cuando de alguna manera el mundo exige que tú quites tiempo a Dios, tú dices sí, amén. Que cuando estás en situaciones en las que tienes que defender tus valores cristianos, tú te quedas calladito y no dices nada. Ah, no, porque me pueden tachar como alguien religioso, como alguien, sí. Cuando tú no te haces, cuando tu luz se apaga por temor a los demás, tú no sabes quién eres. Eso también es ser infiel a Dios. Cuando tus hechos hablan más de que eres secular o alguien que te importa más lo terrenal que lo celestial, eso habla de que eres infiel a Dios. Cuando le pongo hora a Dios, cuando no soy capaz de pasar tiempo con Dios, cuando no tengo, como decía, Dios, aunque no tengas tiempo, Dios te exige el poco tiempo que tienes. ¿Eres capaz de dárselo? Y voy acabando con esto. ¿Por qué hablaba de las dos condiciones? Porque no hay más, familia. O eres fiel o eres infiel. O eres leal y sigues a Dios de todo corazón. O realmente eres un hipócrita que caminas con una careta que dice ser cristiano, pero no tienes nada que ver con Dios. Y que cuando venga el tiempo aquel, cuando Dios venga a buscar a la iglesia, tú le dirás, Señor, yo leí la Biblia, Señor, yo todo adoraba. Todos los días miraba el Salmo 91. Todos los días ponía adoración cristiana. Eso no vale. El Señor le dijo a algunos, en aquel tiempo me diréis, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros. Y Él dice, apartaros de mí, hacedores de maldad. Porque no hicieron la voluntad de Dios. ¿Sabes cuántos hay que buscan a Dios por sus propias conveniencias y no por lo que es Dios? ¿Sabes cuánta gente busca a Dios por utilizarlo a Dios y obtener sus beneficios? No por quién es Dios. Si Dios no te prosperara, si Dios no te bendijera, si Dios no te diera salud, ¿lo seguirías buscando? Si Dios no resolviera tus problemas, ¿lo seguirías buscando? ¿Lo seguirías amando? Ahí es cuando se muestra la fidelidad. No cuando, ay, mi comodidad es tocada, ya no quiero saber más nada de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 8, te voy a mostrar una generación que se tiene que levantar en este tiempo. Amén. Te voy a mostrar una generación que se tiene que levantar en este tiempo. Daniel capítulo 3, versículo 8. Porque este tiempo es el tiempo de los que adoran en espíritu y en verdad. Daniel 3, verso 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a judíos. Y donde dice judíos, quiero que pongas cristianos, hijos de Dios. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír
el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Hoy no se postran, hoy menean las carnes. Hoy saben bailar más en la carne que en el espíritu. Verso 11 dice, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Siempre se levantará un chismoso para intentarte hacer quedar mal. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que le has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. ¿Sabes cómo es la gente? Te voy a poner en tesitura actual. Cuando el mundo te dice que bailes en la corrupción, en que todo está permitido, no importa, todo vale. ¿Sí? En un mundo corrompido, ¿sí? En un mundo donde no. Por ejemplo, en el trabajo, no hagas tanto, es que si no, se acaba el trabajo. ¿Sí? Cuando eres desleal, no sé, he visto tantas cosas, y tú dices sí, amén, no bajas la cabeza, por evitarte problemas, adoras al sistema. Adoras al sistema. Cuando el sistema te dice deja de adorar a Dios, pon musiquita. Y no hablo de que no puedas escuchar música, no. Pero ¿cómo bailas? En tu interior. No hablo de tu baile, sí que puedas bailar. ¿Qué te atrae más? Porque la música se utiliza tanto para lo malo como para lo bueno. Satanás sabe, si él era querubín, ángel protector, precioso, hermoso, Dios lo hizo. Él era el que lideraba la alabanza en los cielos. Él sabe cómo pervertir a lo humano, porque tiene años más que nosotros. Fíjate lo que le responden una generación de verdad al sistema. Cuando el sistema te quiere corromper, cuando viene la tentación, cuando viene alguien a hacerte hacer cosas incorrectas, ¿sí? A que seas fraudulento, a que seas ilegal, a que seas corrupto, a que seas no solamente fornicario, sino también adúltero, porque eso todo se está moviendo en este tiempo. ¿Sabes qué? Fíjate cómo responden estos hombres. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice que la estatua que él levantó de oro era de 60 codos de alto por 6 codos de ancho. 6,
6. Porque el diablo quiere que lo adores a él. Y tal vez no lo hagas conscientemente, pero cuando dejas de adorar a Dios, sigues adorando al diablo sin querer. Entonces, verso 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¡Ay! Cuando tú le dices al problema que te está intentando crecer, tú le dices: voy a ser fiel a Dios. No voy a doblegarme. ¡Ay! Parece que más vienen problemas. Parece que vienen más problemas. 7 veces más calentó el horno. Y dice: 7 veces más de lo acostumbrado. Verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni en el cuello, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él y que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú? Aunque el horno se caliente, ¿hasta dónde estás dispuesto tú a servir a Dios? ¿Hasta dónde? Porque los cristianos no están dispuestos. Si llueve, porque llueve. Si hace sol, es porque es mejor ir a la playa. Ay, es que estoy cansado. Es muy temprano. Ay. Y siempre veo quejas, excusas. Veo gente que no quiere servir a Dios, sino que quiere un beneficio de parte de Dios. Pastor, esto es muy duro. Pastor, esto es muy duro lo que dices. Es muy duro. Por eso no resiste la gente en este lugar que no quiere servir a Dios. Porque yo quiero servir a Dios. Porque pase lo que pase en el mundo, yo sé que Él me cuida. Aunque pase adversidad, Él me fortalece. Aunque he pasado aflicción, Él me ha dado fuerzas interiormente para levantarme. Aunque muchas veces he estado desesperado, no he estado desamparado, que es diferente. Aunque muchas veces he estado quebrado, sentía a alguien que me reconstruía pieza por pieza. Amén.
¿Hasta dónde estás dispuesto a servir a Dios? ¿Sabes cuál es el problema? De tu problema. Que cuando Dios te metió en el problema para probarte, para probar tu fe, tú abortaste el plan. Tú te volviste para atrás y dejaste de ver la gloria de Dios en medio del horno de fuego. Yo lo sé porque también tuve que pasar por varios hornos de fuego. Y también me he confundido por querer abortar el plan de Dios. Pero ahí muchos van a conocer tu Dios. Y tú mismo te vas a conocer. Y tú mismo vas a conocer quién es Dios. Porque mientras todo bonito, es fácil adorar a Dios. Lo difícil es adorar cuando te golpean, cuando vienen golpes, cuando vienen pruebas, cuando te llaman de todo, cuando tú no haces nada. Cuando haciendo las cosas bien te ponen zancadillas. El medio mundo abandona el propósito. Termino con 2 versículos más. Hebreos capítulo 12, verso 15. El cristiano que aborta el plan porque las pruebas se pusieron difíciles se vuelve un cristiano amargado. Sí, sin gozo. Le pesa servir a Dios, le pesa buscar a Dios, le pesa ir a la iglesia. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuándo dejo de alcanzar la gracia de Dios? Aquí lo dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Los cristianos amargados contaminan la iglesia. Los cristianos amargados, ¿sabes lo que hacen? Impiden no solamente alcanzar la gracia de Dios para sus vidas, sino que impiden alcanzar la gracia a otros. ¿Y qué es la gracia? Es el favor inmerecido. La gracia es que Dios me da fuerzas cuando, aún en medio de mis pecados, de mis errores, de mis dificultades, cuando yo oro a Dios, cuando yo me quebranto delante de Dios, Dios transforma mis errores para bendición. Amén. ¿Me estás escuchando? Dice que, fíjate, sombra y figura, el pueblo de Dios cuando dejaba de adorar a Dios, Dios los entregaba a sus enemigos. Pero cuando adoraban a Dios otra vez, Dios mandaba un profeta y los restauraba y los levantaba y los bendecía. Pero que no seamos como esos cabezones. Toda la vida, una y otra vez volviendo a quebrar el llamado de Dios. Isaías 41, verso 10. Familia, se tienen que habituar a comer palabra de Dios. No hay nada peor que una iglesia que no está habituada a comer palabra de Dios. Isaías capítulo 41, verso 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es mi Dios. Nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Aún en medio de las pruebas, porque siempre ha habido pruebas. Aún en medio de mis cabezonerías, porque siempre peleo con este cabezón. Siempre ha estado. Quiero que sepas la diferencia entre ser fiel y entre ser como aquella ramera que vende el cuerpo de Cristo por cualquier cosa. Y esto no es para condenarnos. Esto no es para condenar a nadie. Esto es para que despiertes. Porque Dios se duele del castigo, pero castigo viene sobre la tierra. Castigo viene sobre la tierra. ¿Sabes? Solamente le faltan 2 condimentos más para que la tierra termine reventando por la ira de Dios.
Ya todo está casi como en Sodoma y en Gomorra. Pervertido todo. Todo. Pero ¿sabes qué? Lo más triste es que también se pervirtieron los hijos de Dios. ¿Sabes qué? Ese es el condimento que falta para que la ira de Dios diga, ya está. Amén. Así que habituémonos a comer palabra, porque vienen tiempos donde vamos a necesitar mucho de este alimento para estar fuertes. Amén. Y antes de acabar, hoy teníamos Santa Cena. Está todo preparado, así que quiero que puedas levantar tus manos. Quiero que puedas orar al Señor y declarar, papá, estamos aquí.